Estimado visitante, ayúdanos a propagar este mensaje de gracia, vida y redención. La Iglesia Park Road PCA en español te invita a que te suscribas a este canal para recibir notificaciones, que le des like a nuestros videos para promoverlos y que lo compartas con tus contactos y en la media social para ayudarnos a crecer. Muchas gracias y que Dios te bendiga ricamente. Segunda de Reyes, capítulo 7, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento y entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda. De allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y esto es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Bueno, yo quiero hablar a ustedes en el día de hoy bajo el tema o el título: transferencia de bienes. Transferencia de bienes. Y vamos a ver esto en 3 partes. Tenemos primeramente muerte en la vida, promesa de vida y vida de la muerte. Otra vez, muerte en vida, muerte en la vida, promesa de vida y vida de la muerte. En lo que leemos en el día de hoy, comenzamos viendo que aquí dice que había en la entrada de la puerta a Samaria, y Samaria era la capital del reino del norte. Estamos viviendo en un tiempo ahora en este relato donde la nación de Israel se había dividido, estaba en 2 partes. Había lo que se consideraba el reino del norte, que tenía 10 tribus, y el reino del sur, que contaba con 2 tribus. El reino del norte se consideraba el reino de Israel y el del sur se llamaba el reino de Judá. El reino de Judá tenía como capital a Jerusalén, y el reino del norte había establecido como su capital la ciudad de Samaria. Y entonces allí estaba reinando un señor que se llamaba Jeroam, que era hijo de Acab, uno de los reyes más malos y perversos que tuvo Israel en el reino del norte. Y en este momento, después de todo lo pasado, estamos viendo la historia de Eliseo, la cual se ha estado predicando por semanas aquí, ya en inglés por nuestro pastor TJ. Y este es un pasaje sobre el cual yo estaba meditando esta semana pasada. De hecho, hacía tiempo que no lo predicaba y estuve meditando sobre esto, y de momento me pongo a escuchar predicaciones que yo escucho de otros pastores, y entre ellos está uno que nos dio clase, tanto a mi esposa y a mí, cuando estábamos en el instituto bíblico.
Y el hombre pues ya partió con el Señor, pero todas sus predicaciones están todavía en YouTube. Me pongo a escucharlo y está predicando este mismo pasaje. Me digo, qué interesante que está predicando ese pasaje que tenía en la mente. Y en eso el hermano pastor TJ me envía su mensaje y también va a tomar esta predicación el día de hoy. Así que usted si la quiere escuchar en inglés, pues puede escuchar a TJ con su versión en inglés. La versión mía es puertorriqueña. Así que vamos a estar viendo aquí este tema que vamos a estar discutiendo un poquito para que entendamos y veamos qué es lo que podemos aprender de esta historia tan interesante. Y aquí lo primero que vemos, muerte, como le he puesto como título a esta sección, muerte en vida. Y una de las cosas que podemos entender es que aquí se habla de leprosos. Y no sé si usted ha investigado el tema de los leprosos, pero en la Biblia se habla en varias ocasiones de la lepra y personas que fueron leprosos y personas que fueron castigadas por Dios con lepra por causa de su desobediencia. Es una de las enfermedades más horribles que se habla en la Biblia. Esta enfermedad es una enfermedad que comienza en la piel con quizás un tipo de mancha roja, la cual comienza a crecer y se torna blanca. Los que están sospechosos de tener lepra tienen que ir donde el sacerdote que los va a investigar, los va a examinar y va a decidir si lo que tiene en su cuerpo es simplemente algún tipo de alergia en la piel o si verdaderamente se trata de lepra. Esta lepra comienza a crecer y no se vuelve roja, sino que se convierte en blanco, un blanco brilloso y parecen escamas en la persona que tiene este tipo de enfermedad. Y después que se comienza a regar por todo su cuerpo, estas personas que han sido diagnosticadas con la lepra no pueden estar junto con el resto de la población porque la lepra es altamente contagiosa. Entonces ellos, para evitar que estén junto con el pueblo, la persona es considerada inmunda o sucia y se tiene que mudar fuera de la ciudad. Tienen que vivir fuera del campamento de las personas, ya sea cuando estaban en el tabernáculo en el desierto o en la ciudad donde ellos moraban. Y estos leprosos que vemos en la historia de hoy, pues estaban viviendo en las afueras de la ciudad. En otras palabras, ellos estaban por los alrededores del muro, se paseaban por afuera porque no se les permitía entrar y estar con el resto de las personas. Estas personas poco a poco se juntan entre ellos solamente y comienzan a caminar juntos, a funcionar juntos porque están compartiendo la misma enfermedad. La enfermedad es muy horrible, de manera que comienza a crecer en la piel y poco a poco va llenando todo el cuerpo y según estuve estudiando, es una enfermedad tan horrible que las uñas se caen con el tiempo, se cae el pellejo, se cae la nariz, se cae la lengua, todo se va cayendo, se cae el pelo de todo el cuerpo. Es una enfermedad muy, muy horrible y lo que la persona está haciendo en realidad es muriéndose poco a poco hasta que finalmente esta enfermedad acaba con su vida. Y aquí encontramos a estos hombres que han sido expuestos a la enfermedad, están afuera y si quiere leer un poco más acerca de cómo Dios indica que se trate con los leprosos, puede leer en el libro de Levíticos capítulo 13, donde se dan las instrucciones de cómo tratar con los leprosos entre el pueblo. Y ellos están viviendo juntos, apartados de las personas, y están allí gritando cada vez que pasan y van caminando, inmundo, inmundo, inmundo. Algunos piensan que estas personas también tienen que llevar ciertas campanillas para hacer ruido, para que las personas se enterasen de que ellos en verdad estaban en el área y no se acercasen a ellos. Tenían que estar a unos 3 metros de distancia de las personas para evitar. Y también estaba leyendo que si el viento estaba soplando, tenían que estar aún más lejos de ellos para que el viento no fuese a infectar, según ellos pensaban, a las demás personas. Y debían de cada vez que se acercaban a alguien gritar inmundo, inmundo, inmundo en voz alta. Para avisar a las personas que ellos eran personas que no podían estar. Estaban aislados, estaban alejados de la sociedad, estaban sin poder ni siquiera pensar en una sanidad porque en el tiempo bíblico no había ni siquiera una cura para este tipo de enfermedad. Y solamente Dios podía hacer una intervención divina y sanar a las personas para que pudiesen reintegrarse a la sociedad. En cuyo caso debían de regresar al sacerdote, quien examinaría su cuerpo. Y si el sacerdote determinaba que esta persona estaba sana, entonces podía hacer una ofrenda, estar dedicándose un tiempo de separación y luego poco a poco reintegrarse al pueblo como estaba establecido. Así que la lepra en realidad era una sentencia de muerte. Era estar muerto en vida, porque el que tenía lepra, lo único que le quedaba era morir. Y aquí encontramos a estos hombres que están viviendo de esa manera. Ustedes todos conocen la historia
en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo cuando sanó en el medio de 2 ciudades, en el campo abierto, a 10 hombres leprosos. ¿Se acuerdan de aquella historia? Donde ellos fueron, él les dijo, vaya y muéstrense al sacerdote para que él los vea y les dé el diagnóstico de que están limpios. Y solamente uno de ellos regresó al Señor, y aquel era, dice la Biblia, también samaritano, de la misma ciudad donde estamos hablando en el día de hoy. Ese es otro mensaje, pero en la Biblia el pecado se relaciona a menudo, la lepra se relaciona a menudo con el pecado. De hecho, es tipo o simbolismo del pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado es algo que empieza bien pequeño, igual que la lepra, con una simple mancha. El pecado comienza pequeño y comienza a crecer en nuestras vidas. Se esparce por todo el cuerpo, no tiene cura, es contagioso y el enfermo no puede sanarse a sí mismo. El que tiene lepra no puede sanarse y el del pecado tampoco puede hacerlo. Lleva inevitablemente la muerte sobre él. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte segura. Entonces esta persona que está con lepra espiritual, con el pecado en su vida, es una persona que está con sentencia de muerte en todo momento. Y solamente la intervención divina puede sanar la enfermedad de la lepra espiritual en la vida, en el alma, en el espíritu de estas personas. Y estos hombres que tenían esta lepra en su vida, para empeorar la situación, estaban pasando en su tiempo en medio de una guerra. Había un pueblo que había venido de lejos, el pueblo de los sirios, que aquí en muchas palabras se dice el Aram, los arameos, pero era el pueblo que había venido de lejos y habían sitiado la ciudad de Samaria, de manera que ellos no dejaban que entrase nadie y saliese nadie, no había negocios, no había comida, no había alimentos, y la manera en que ellos hacían guerra era poniendo un cerco alrededor de la ciudad, en este caso la ciudad de Samaria, para que las personas que estaban adentro desfallecieran a causa de la falta de comida y alimentos y no podían entonces defenderse. Ellos estaban acampando fuera de la ciudad, los leprosos estaban afuera, ellos decían, bueno, adentro de la ciudad no hay nadie que nos dé comida, porque los leprosos dependían de familiares, parientes y personas de buena fe que vinieran a ellos para darle comida. Sin embargo, no había nadie que le diese comida desde adentro, ellos estaban afuera y estaba entonces también el ejército acampando, el ejército sirio acampando en las afueras, evitando que entrara nadie, las puertas de la ciudad estaban cerradas y todos estaban allá adentro. Esto parece que fue por mucho tiempo y la cosa se empeoró. Si tiene su Biblia en la mano, por favor, vaya conmigo al capítulo 6, el capítulo anterior de Segunda de Reyes, y vamos a ver lo que pasó en el versículo 24. Ellos estaban en tal desesperación que lo que vemos allí es un cuadro horrible de escasez, un cuadro de inflación, un cuadro de desesperación, muerte y aún canibalismo. Oiga esto. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 24 dice, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, es decir, por 16 meses de trabajo. Una cabeza de asno. Ahora, el asno es un animal inmundo, impuro, que no se come en Israel. Sin embargo, cuando no había nada, hasta una cabeza de asno se vendía por esa cantidad. Y dice, 1/4 parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Carísimo el estiércol. El desperdicio de estas aves que según estuve mirando y estudiando, algunos piensan que se usaba aún como sal, para poder trabajar porque no había nada. Y usarlo para alimento. O quizás también para hacer fuego y poder cocinar algo con aquel estiércol de estas aves. El asunto es que esto también estaba muy caro. Y el verso 26 dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, salva, rey señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, oiga esto, da acá a tu hijo y comámoslo hoy. Y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio o el saco que llevaba debajo de sus vestidos. Es una vestimenta muy dura, muy áspera, que se ponía en señal de duelo, de sufrimiento, y traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Entonces él dijo: bueno, el asunto aquí hay que resolverlo. ¿Esto es culpa de quién? De Dios. Lo que estamos pasando es culpa de Dios. Y yo voy a eliminar entonces al profeta de Dios, que es Eliseo, porque él es el que está causando que esto venga. Y dice aquí: y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. El rey envió a él a un hombre. Mas antes que el mensajero del rey viniese a él, les dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él. Y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué ha de esperar más en Jehová? En otras palabras, la culpa de lo que estamos pasando es de quién? Es de Dios. El mal que estamos viviendo es de Dios. El hambre que estamos pasando es de Dios. El sitio de que vengan los sirios contra nosotros y no nos dejen tener alimentos, la culpa es de Dios. Así que aquella gente estaban encerradas detrás de una pared, y tal como estaban los leprosos afuera con la sentencia de muerte sobre sus cabezas, todos los que estaban viviendo dentro de la ciudad de Samaria también tenían ¿qué? Una sentencia de muerte sobre sus cabezas. Estaban allí simplemente esperando que se acabase todo lo que quedaba, todo lo que podían comer, para poco a poco ir muriendo todos hasta que no quedase ninguno. Hermanos, estaban muertos en vida. Ahora, la muerte que había en ellos era aún más profunda que esto, porque era una muerte que no era simplemente física, una muerte debida a la falta de comida normal y alimentos para el estómago. Había una muerte espiritual que moraba en ellos, la cual estaba alejando de Dios, y era la razón verdaderamente por la cual estaban pasando lo que estaban pasando. En ellos había rebelión contra Dios. En su corazón había rebeldía contra el Dios de los cielos y la tierra, aquel que los había liberado de Egipto, le había dado la tierra que estaba morando en ellos. Ellos habían rebelado contra Dios de tal manera que ellos estaban ahora adorando dioses falsos, estaban haciendo sus propias leyes, haciendo lo que querían y olvidados de su Dios. Hermanos, cuando nosotros pasamos por pruebas y dificultades en nuestra vida, esto nos ayuda a nosotros a evaluarnos para ver qué está pasando con nosotros. Las dificultades que venían al pueblo de Dios, en vez de hacerles rebeldes contra Dios, estaban diseñadas para que ellos recapacitaran y meditaran lo que estaba pasando y dijeran: ¿sabes qué? Algo estamos haciendo mal, porque si Dios está enviando castigo a nosotros, por algo es. Algo no estamos haciendo bien. Sin embargo, ellos, en vez de consultar a Dios, en vez de orar a Dios, en vez de pedir a Dios, ellos se rebelaron contra Él. En vez de humillarse, se hicieron aún más rebeldes. El rey estaba enojado y rebelde contra Dios. ¿Y sabe algo? En los pueblos antiguos y en los pueblos presentes y en todas partes donde vamos, tal como va la cabeza, así va el resto del cuerpo. Y si el rey era rebelde, el pueblo también así lo era. Y si el rey buscaba a Dios, el pueblo buscaba a Dios. Nos pasa a nosotros que los negocios, de acuerdo a cómo va la cabeza, va el resto del negocio. Los países también. Los países, cuando tenemos gobernantes que son buenos, el cuerpo, que es el resto de la nación, ve los resultados de eso. Sin embargo, cuando hay líderes malos, líderes que son impíos, líderes que buscan su bienestar y no el del pueblo, no seguir a Dios, los mandamientos de Dios, vamos a ver esto. En nuestras familias ocurre igual. Cuando nosotros como hombres y mujeres de Dios marcamos la pauta y enseñamos, vamos a ver el resultado en nuestras familias. Y también cuando nuestras familias crezcan, si siguen en el camino, ¿verdad que sí? También van a ver el resultado en sus propias familias. Porque esto está así. Ahora bien, aquí vemos este pueblo que estaba sufriendo. Porque hay muerte física. Hay falta de problemas en la lepra cuando te ataca tu cuerpo, pero hay otra enfermedad que también trae esta muerte.
La muerte viene por la lepra, pero viene también cuando dentro del pueblo y las paredes allí no había nada que comer. Aquella gente sin comer, sitiados por sus enemigos, estaban prevenidos de los bienes que podían entrar a aquella ciudad, estaban a punto de morir. Y no solamente eso, en desobediencia estaban el reinado, el pueblo, la nación completa. Y en vez de acudir a Dios, acudían a sus propias manipulaciones, a las cosas que querían. Ahora, hay personas que atravesando problemas en la vida no buscan la dirección de Dios. Atravesando dificultades deciden buscar a todo tipo de cosas. En la escuela dominical de hoy hablábamos de una de esas sectas que estamos discutiendo, de las mentiras que Satanás se ha inventado para engañar a las personas. Y así mismo vemos una tras otra, donde las personas en vez de buscar al Dios vivo y verdadero, se inventan para sí religiones y cosas que no ayudan, sino que destruyen el alma. Y aquí vemos entonces que esta gente preferían a sus dioses, a sus ídolos, en vez de seguir a los mandamientos de Dios. Hubo una situación semejante, pero esta situación semejante a esta se dio con el rey del sur, con el rey de Judá llamado Ezequías. Esta es otra historia que a mí me encanta mucho y se encuentra en 2 de Crónicas capítulo 32. Dice que también este rey se vio en el problema de que un pueblo vino contra él. ¿Y vinieron quiénes? Los asirios. Dice que ellos se levantaron militares sobre el pueblo y los reunió en la plaza de la puerta de la ciudad dándoles ánimos. Entonces cuando el rey se encontró frente a aquel ejército que estaba a sus puertas amenazando con destruir la ciudad de Jerusalén, él dijo, no sé qué voy a hacer. Esto está difícil. Pero en vez de rebelarse contra Dios, ¿qué hizo él? Él llamó a sus reyes y a sus fuertes y les dijo, no temáis ni acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es que es más poderoso que el que está con él. Ellos confiaron en el Señor, confiaron de que Dios le libraría. Y otra vez dice el verso 20 ahí en 2 de Crónicas, pero el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron sobre esto. Pidieron a Dios dirección. Pidieron, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y clamaron al Dios del cielo. En vez de rebelarse contra Dios, el ejemplo que tenemos en la Biblia es que busquemos a Dios, que nos humillemos ante Dios, que le pidamos al Señor. Sí es cierto, lo que estaba pasando el pueblo era por castigo divino. Si usted lee Levítico capítulo 26, va a ver lo que dice allí. Dice el Señor, pero si me obedecéis y ponéis todos mis mandamientos por obra, si despreciáis mis estatutos, o si no ponéis todos mis mandamientos por obra, y si despreciáis mis estatutos, si aborrece vuestra alma mis ordenanzas para no poner mis mandamientos que yo he dado, y han quebrantado mi pacto, yo por mi parte os haré esto, dice el Señor. ¿Qué haré para ustedes? Cuando ustedes sean desobedientes, cuando quebranten el pacto, cuando no escuchen mi voz, cuando no sigan mis mandamientos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Dios está de antemano advirtiendo a la nación, no hagan esto. Hagan lo que es correcto y van a ver la bendición. Pero si hacen lo que es incorrecto, van a ver la maldición sobre ustedes, van a ver el castigo sobre ustedes. Una de las cosas que le dijo Dios fue esta: si a pesar de todo esto no me obedecéis, sino que procedéis con hostilidad contra mí, entonces yo procederé con hostilidad airada contra vosotros, y yo mismo os castigaré 7 veces por vuestros pecados. ¿Sabe qué dice? Comeréis la carne de vuestros hijos. Y esto se dio de esa misma manera en el sitio contra Samaria. Se dio una vez más en el sitio de Nabucodonosor contra Judá. Y se dio una vez más en el sitio de Roma contra Israel en el año 70 después de Cristo. Las personas estaban tan desesperadas que no había nada que comer, que hasta sus hijos se estaban comiendo. Y esto era simplemente el castigo que Dios trajo sobre ellos a causa de su desobediencia. Dice la Biblia otra vez, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe qué? Hay promesa de vida. Hay una promesa de vida para el pueblo. Y dice aquí Eliseo, capítulo 7, verso 7, dice, dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el cera de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, Dios va a traer solución a este problema. Dios va a traer lo que hace falta. Dios va a traer abundancia. Y esta es la promesa que le da. Sin embargo, había un príncipe, un mensajero del rey, y le dijo, eso es imposible. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Sabe algo, hermano? Dios, el Dios nuestro, se especializa
en lo imposible. Se especializa en los momentos cuando usted piensa que ya no se puede. Yo no sé usted, pero yo he vivido momentos en mi vida que digo, Señor, yo no sé cómo voy a salir de esto. Mi esposa y yo llevamos 30 años de casados. Y el Señor ha provisto de muchas maneras que a veces no sabemos ni cómo explicar. Usted sabe, en mi casa hay un chiste que tenemos porque por cada lugar que yo paso digo, yo trabajaba ahí. Y yo trabajaba ahí. Y yo trabajaba ahí. Y hay como 15 o 20 lugares aquí en la ciudad en el sur de la Florida donde yo trabajaba. ¿Por qué razón? Porque me quedaba sin trabajo. O cerraban la compañía. Yo me quedaba hasta que se apagaban la luz. Y después decía, hay que buscar otro trabajo. Pero ¿sabes qué? Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha provisto. Dios siempre ha abierto una puerta. Dios siempre ha bendecido. Sí. Ha habido momentos donde ha habido que correr. ¿Cómo pagamos el agua? ¿Cómo pagamos la luz? ¿Cómo pagamos las cosas? Pero que Dios de una manera o de otra siempre ha abierto la puerta y ha bendecido. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos da gloria a Dios? Amén. Yo sé que usted también tiene mucho testimonio porque lo veo haciendo así. Usted también tiene mucho que contar. Hermano, Dios nos ha levantado y Dios nos ha dado vida. Dios nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha provisto lo necesario. Y esa promesa de bendición estaba allí. Usted no sabe cómo va a llegar. El problema suyo no es averiguar cómo va a llegar. El problema suyo no es solucionar. El problema suyo no es investigar la manera. El problema suyo es confiar en Dios. El asunto es ese, que confiemos en Dios, no importa lo que estemos pasando. Porque aún en medio del castigo que estaba pasando aquel pueblo, Dios es misericordioso. Dios da. Dios abre puertas de bendición. Dios le prometió a aquel pueblo en aquel día abundancia. Hermano, en medio de la escasez, donde no había nada, donde la gente estaba pensando en comer cabeza de burro, donde se estaban comiendo sus hijos, Dios dijo, yo voy a abrir la bendición sobre esta casa y van a entrar por las puertas de la ciudad. Va a haber abundancia. Dios promete pan, Dios promete harina de trigo, Dios promete cebada y Dios promete vida para su pueblo. Dios promete vida. En otras palabras, la salvación vendría. La salvación llegaría a Samaria. Y ante los ojos humanos, una cosa completamente imposible. Aquel hombre dice, mira, ni aunque se abran los cielos. En otras palabras, estaba dudando del poder de Dios. Hermano, nunca dude del poder de Dios. Porque usted y yo no podamos explicar algo, ni saber cómo se va a solucionar, no significa que no va a tener solución el asunto. Dios va a abrir la puerta de donde sea y lo va a solucionar. Yo me acuerdo en esta historia de aquel momento cuando esta reina Esther fue a la presencia del rey. Y Mardoqueo, su primo, que fue que la crió, la adoptó como hija, le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a hablar con el rey, porque han puesto una sentencia de muerte sobre todo nuestro pueblo. Nos van a matar a todos. Y le dijo unas palabras, acuérdate que no porque tú vivas dentro del palacio del rey te vas a salvar de este edicto. Y si la salvación no viene por medio tuya, ¿va a venir por quién? De alguna manera, de algún lugar, Dios va a traer salvación. Me acordaba las palabras de Jesucristo cuando dijo, si estos callan, las piedras van a hablar. Es decir, Dios va a traer la bendición, va a abrir la puerta, va a traer la solución de alguna manera, pero Dios lo va a hacer. Y esa mujer se levantó, Esther, y dijo estas palabras. Yo voy a entrar a la presencia del rey, aunque no sea llamada para entrar, porque decía la ley que si entraba antes de tiempo, cuando no era llamada por el rey, podía perder su vida. Sin embargo, si el rey extendía su báculo a favor de ella, ella podía entrar sin morir. Y ella dijo estas palabras a sus doncellas, yo voy a entrar, ustedes estén conmigo, nos prepararemos por 3 días y voy a entrar a la presencia del rey. Y si perezco, que perezca. Algo parecido dijeron estos hombres que estaban afuera de la ciudad, los leprosos. Ellos llegaron a la conclusión que ellos estaban muriéndose. Tenemos hambre. No sé cuántos de ustedes han tenido hambre, pero yo creo que nosotros hemos pasado hambre. Porque aunque sea un café te aguanta un poco. Pero cuando yo he hecho ayunos, óiganme, y son largos del día, llega a las 3, 4 de la tarde, como que ya usted siente como que se debilita. Imagínense tiempo sin comer. 2, 3, 4, 5, 6 días, 7 días. Ellos decían, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Si entramos a la ciudad, nos van a matar. De todas maneras, ahí no hay comida. Así que vamos a morir con ellos. Así que ellos establecieron un plan. Y lo que ellos hicieron fue confiar que algo iba a suceder. De alguna manera, porque Dios usa los medios que son más improbables y lo que menos pensamos. Y dice entonces que esa solución llegó de parte de Dios. Y yo estoy aquí para que ustedes una vez más entiendan que la motivación que le quiero dar
el aliento que le quiero dar es que ustedes confíen en el Señor, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. No sean como las mujeres que clamaron al rey. No sea como aquel rey que no se arrepintió, sino que le echó la culpa a Dios, culpó al Señor. Haga lo contrario a las mujeres, haga lo contrario al rey, haga lo contrario al ayudante del rey, aquel hombre que no quiso creer y confiar en lo que el profeta de Dios estaba hablando. ¿Sabe que llega a la conclusión de que aquel rey quería matar a Dios? Y dijo, yo tengo que deshacerme de este Dios, y lo más cercano que yo tengo a Dios aquí es a este profeta, a Eliseo, y lo tengo que eliminar. Y él quiso eliminar, acabar con el mensajero de Dios, para apagar la voz que quedaba allí en Samaria de parte de Dios. Sin embargo, ese mismo mensajero, que era un profeta, el mensajero del rey, que era un profeta del rey, que venía con mensaje del rey, Dios le dijo, por cuanto tú no has creído, el que va a morir no soy yo, sino que va a ser ¿qué? Vas a ser tú. El que va a morir no es la voz de Dios, va a morir la voz del rey. Vas a morir tú. Sucede que llegaron entonces estas personas, estos leprosos, a la puerta de la ciudad. Dijeron, estamos aquí, vamos a morir. ¿Por qué no nos vamos entonces al campamento de los sirios? A ver si por allá podemos. Si nos reciben, pues comemos, vivimos. Pero si nos matan de todas maneras, vamos a morir. Y al atardecer se fueron, y dicen algunos estudiosos, se fueron por la parte de atrás del campamento a ver poco a poco si iban a llegar, si encontraban algo mal puesto para poder comer algo. Y cuando llegaron se encontraron con que todo el campamento, como leímos, estaba completamente vacío. No quedaba nadie allí. Aquello estaba vacío, la comida puesta en su lugar, los caballos, los asnos, el oro, la plata, los vestidos, todo intacto. Ellos entraron en una cabaña y comenzaron a tomar cosas para ellos y escondieron. Fueron a otra cabaña y tomaron cosas para ellos y comieron y estaban contentos y felices los leprosos en el campamento de los sirios. Y de momento ellos dicen, estamos haciendo mal. Nosotros aquí saciándonos y el pueblo allá adentro muriendo de hambre. Debemos de ir a decirle a ellos, a la casa del rey, lo que está pasando. Y salieron corriendo hacia allá. Los muertos trayendo vida. De la muerte, la vida. Salieron corriendo hacia la puerta. Dijeron, hay comida. Los sirios se fueron. No sabemos qué pasó, pero se alejaron de aquí y han dejado todo. El rey dudó de lo que estaba pasando y dijo, ¿sabes qué? Esto es una trampa. Ellos se escondieron para cuando salgamos hacer una emboscada y matarnos. Esto es una trampa de ellos. Pero lo que dice la Biblia es que no fue así, sino que los soldados del ejército sirio escucharon unos estruendos, escucharon como que venían grandes ejércitos corriendo contra ellos y dijeron, aquí hay un problema. Estos samaritanos lo que han hecho es contratar a los egipcios y contratar a los eteos y se han puesto en orden con ellos y vienen contra nosotros y nos van a destruir. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero fue quizás que el ejército del Dios de los cielos, ¿cuántos glorifican al Señor? El ejército del Rey de Reyes y Señor de Señores se levantó y comenzó a venir contra ellos, de tal manera que ellos escuchaban a aquellos que venían y decían, nos van a matar, nos van a acabar y mejor es que salgamos corriendo por nuestras vidas. Olvídate de los caballos, olvídate de los asnos, de la comida, del oro y la plata, los vestidos, olvídate de todo, vamos corriendo por nuestra vida porque si no corremos, morimos aquí. Y el miedo se apoderó de ellos y salieron. Yo decía, Dios tenía un storage unit, un almacén afuera de la ciudad preparado para el momento preciso para que su pueblo recibiese alimento. Y cuando ellos van corriendo a la puerta le dicen, hay comida. El rey dice, vayan a investigar, mandan 5 caballos para allá y salen e investigan todo y dicen, verdaderamente que sí, se fueron. El campamento está vacío, no hay nadie y todo está fresquecito. Todo está bien cuidado, así que vamos para allá. Y en ese momento el pueblo comienza a salir y a recibir y entrar a la ciudad, todo aquello. Y el mensajero del rey, aquel que decía que era imposible, aquel que decía, ni aunque se abra el cielo, es posible que esto ocurra. Claro, si la ciudad está cerrada completamente, las puertas cerradas, la única manera que tiene que abrir, ¿qué? Es el cielo. Y él dijo, ni aunque se abra el cielo, eso será posible. Sin embargo, se cumplió la palabra del profeta. Tú lo verás, mas no lo comerás. Y él tratando de controlar la muchedumbre que entraba por las puertas, fue derrumbado por ellas, le pasaron por encima y lo mataron aquel día. Y Dios cumplió su palabra. El mensajero de Dios siguió con vida, pero el mensajero del rey, aquel que se oponía a Dios, perdió su vida. Hermanos, lo que tenemos en el día de hoy es una historia que nos da un cuadro bastante
interesante. Nosotros hoy estamos celebrando la llegada de la Navidad. Y en la Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo, que nació en una ciudad llamada Belén. Y Belén significa la casa del pan. Jesucristo no nació allí por casualidad. Nació porque Jesucristo, esto fue establecido por Dios que sería de esa manera. No fue coincidencia, digo yo, sino que fue ¿qué? Una diosidencia. Él nació en casa del pan porque Él es aquel que da vida al mundo. No fue casualidad del destino, sino que fue un diseño divino. Dios trajo vida, trajo pan al pueblo. Hermanos, la situación difícil que estamos atravesando, el momento duro que estamos atravesando, tenga por seguro que va a pasar. El problema se va a resolver. La vida va a llegar y las ventanas de los cielos sí se van a abrir y vamos a recibir la bendición. Pero hay varias cosas que Dios quiere que entendamos. Hay cosas importantes que Dios quiere que nosotros sepamos en el día de hoy. Y primeramente es esto, que entendamos que es posible estar vivo, estar bien alimentado, estar sano físicamente, pero al mismo tiempo muerto espiritualmente, muerto a la vez. Que estemos caminando en el mundo porque esa es la verdadera separación de Dios. Dice la Biblia que nosotros antes de estar en Cristo, oiga bien, antes de estar en Cristo estamos muertos en delitos y pecados. Todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no ha creído en el Señor está muerto en vida. Y Dios quiere que reconozcamos nuestro pecado, que la lepra espiritual está apoderado de nosotros y que estamos en una muerte espiritual que nos separa completamente de Dios. Que entendamos que nuestra necesidad de pan es una emergencia. Que Dios ofrece pan del cielo para que nosotros podamos satisfacer nuestra hambre espiritual. Que podamos comer y alimentarnos de ese pan que viene del cielo. Mira lo que Jesucristo dijo en Juan 6. Él dijo, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Hermanos, usted puede tener buena comida, puede tener todo lo que hace falta en la vida, pero si no tiene a Jesucristo, va a morir. Y morir eternamente. Y perderse eternamente. Yo soy, dice Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré también es la vida, que es la vida para el mundo. Mi carne es la vida del mundo. Y más abajo otra vez dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hermano, Dios quiere que comamos a Cristo. ¿Y cómo comemos a Cristo? Creyendo. Confiando en sus palabras, confiando en Él, creyendo en lo que Él dice. Jesucristo llegó a la cruz del Calvario y entregó su vida por nosotros, los pecadores. Entregó su cuerpo para ser crucificado y luego de 3 días se levantó. Vida de la muerte, del lugar menos esperado. ¿Cómo es posible que de un sepulcro salga la vida? Y de allí, del sepulcro, salió la vida que se llama Jesucristo. El pan llegó del cielo, hermano, y llegó a Samaria. ¿Se acuerdan la historia de la mujer samaritana? Jesucristo habló con ella allí junto al pozo y le dijo, ¿sabes qué? Yo soy el que te puede dar una agua que salta para vida eterna. Y el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Jesucristo fue a Samaria. Y luego de su resurrección le dijo a sus discípulos, ¿saben algo? Hagan algo. No se queden, no se vayan de aquí. Quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y ustedes reciban ese poder de Dios. Y cuando reciban el poder de Dios desde el cielo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Me van a ser testigos en toda Judea. Me van a ser testigos ¿en dónde? En Samaria y en los confines de la tierra. Ese es el plan que Dios quería hacer y es lo que Dios estaba haciendo. Yo tengo un llamamiento para ustedes en el día de hoy. Y es doble. Primeramente quiero hablar con ustedes que están aquí, que ya hemos sido saciados, que conocemos el pan de vida, que hemos comido y hemos recibido lo que Dios tiene para con nosotros. Lo hicimos por medio de la fe en Cristo Jesús, que creímos en el mensaje, creímos en la voz de Dios y decimos, ¿sabes qué? Yo soy un leproso, yo soy una leprosa, yo necesitaba la salvación y en Cristo he recibido la sanidad, en Cristo he recibido lo que me hacía falta. Eso es para nosotros. Hermanos, ¿por qué no hacemos lo mismo que hicieron aquellos 4 leprosos? ¿Por qué no estamos contándole a los demás dónde encontramos comida? Una vez escuché decir que evangelizar era cuando un mendigo le cuenta a otro dónde encontró comida. Y precisamente es lo que hacemos. Nosotros estamos llamados a contarle a los demás dónde está el alimento. ¿Por qué no vamos diciéndole al mundo dónde es que está el botín, la comida, los beneficios de Dios y se encuentran en Cristo Jesús? Hermanos, hay una transferencia de bienes. Y lo que estamos experimentando nosotros en este mundo en el día de hoy es precisamente eso. Dios está dándole vida para que tengamos de su vida. ¿De vida a quiénes? Aquellos que creen en Él. Los bienes eternos de Dios no es una transferencia de cosas mundanas.
de la tierra, Dios está transfiriendo las riquezas del cielo a su pueblo, a los que creen. Tenemos esta transferencia de bienes que llega a nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios te suplirá todo lo que necesitas. Dice la Biblia, Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a ¿qué? A sus riquezas en gloria. Dios va a suplir. Dios ha dicho que estaría con nosotros y que las riquezas celestiales siempre serán nuestras por medio de Cristo Jesús. Y si ese es el caso, si nosotros hemos creído en Dios, si hemos experimentado las buenas nuevas de salvación, si hemos comido del pan de vida, ¿por qué es que a veces no contamos a los demás y le decimos, sabes qué? Hay uno que te puede saciar el hambre, hay uno que te puede saciar la sed, hay uno que te puede dar vida eterna y para siempre? ¿Por qué es que a veces no lo hacemos? ¿Qué nos limita a nosotros? ¿Qué nos detiene para que podamos contarle a los demás que hay salvación, que hay vida, que hay pan en donde encontramos nosotros? Ahora, si usted está aquí en el día de hoy y todavía no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, si no ha expresado su fe, no ha puesto su confianza en el Señor, es más, y si no sabe si lo hizo, yo quiero que usted tome un momento para que mediten sobre esto. Es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te está llamando a tu corazón. Y yo quiero que ahí donde te encuentras entiendas que este evangelio, que esta predicación, que este pan no es solamente para Jerusalén, no es solamente para Judea ni para Samaria, sino que para los confines de la tierra. No importa de dónde saliste, de dónde veniste, cuál es tu trasfondo, tu familia, tu historia, no importa lo que hayas hecho, aquí hay vida y salvación, aquí hay perdón en el día de hoy. Y yo quiero que usted ore conmigo, cierre sus ojos en este momento, todo, incline su cabeza y repita conmigo esto, porque esta salvación que vamos a ver en el día de hoy es la que usted le dice, Señor, yo reconozco mi pecado. Señor, no he vivido conforme a tus mandamientos. Muchas veces he buscado mi propio camino. Señor, me arrepiento delante de ti con todo mi corazón. Señor, yo pongo mi fe y mi confianza en Cristo para salvación. Señor, te pido que sacies mi hambre, que me des de esa vida eterna que solamente tú prometes a los que te aman. Señor, te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús.